tenemos el Island Queen Cruise Tour. Este es el bote que vamos a coger para hacer el recorrido por las casas de los famosos y la bahía. Amigos, ya estamos boarding. Vamos a entrar ya para el cruise. For everyone's attention, please. The life jackets for adults are underneath the blue cushions in the last row of the second floor. Children's life jackets are on the first floor. We will only use them if there is an emergency. Other than that, relax and have a good time. We'll be on our way. So we hope you enjoy our 1 hour and 30 days trip around the bay titled Millionaires Road. Miami has beautiful history, and you're going to find out about it today. Now, before I go any further, since we are in a city where 70% of the population is Spanish speaking, Miami is a bilingual city, so we have to do the trip in English and Spanish as we do all the time. Then again, a lot of the passengers visiting today, as usual, because we're in Miami, are from Latin America, so it makes sense to do it in those two languages. And that makes sense for me, I'm fluent in those two languages, plus I'm learning another one, so. Let me hit the SAP button on my remote control. This is what the toy sounds like in Espanol. Check this out. Switch! Para todos los pasajeros del hispano nos abarca la lengua. La tripulación hoy por su capitán John va a tener desorden y la mejor es el narrador en inglés en Spanish. And when you watch a movie in English and you hear the funny voiceover in Spanish, sounds different. There you go. Switch. Eso es en las películas. Si le ponen el botón de SAP a su control remoto y le sale otra voz traduciendo al español en la película. Bueno, bienvenidos a nuestros pasajeros de habla hispana, pero no ninguno aparte de mí. Pero por si acaso les presento a la tripulación. Capitán John maneja el barco. Jorge es el bartender. Yo también me llamo Jorge y seré su narrador en inglés y en Spanglish. Y las siguientes indicaciones de seguridad les voy a compartir. Así que les pedimos su atención, por favor. La embarcación está licenciada por la Guardia Costa de los Estados Unidos. Los chalecos salvavidas están debajo de la última fila del segundo piso. Los chalecos para niños en el primer piso. Solo los vamos a utilizar en caso de emergencia. Padres con niños, les vamos a pedir que por favor los mantengan a su lado hasta que el viaje se termine. Los niños no pueden caminar solos, solo pueden caminar agarrados de papá o de mamá. Tampoco pueden correr por el barco, pararse sobre los asientos o estar adentro de los coches. En el primer piso, parte de atrás, están los baños. Primer piso al frente, donde no hay techo, la sección de fumadores. Por ley de la guardacosta, solo se permite fumar productos de tabaco. Y también por ley de la guardacosta, la única parte del barco donde se requiere usar mascarilla es en la cabina del primer piso. Recently, they added some ocean floor sand to extend the island and build the new Virgin Cruise Line terminal. Today, MSC Cruises announced that they're going to build their new terminal for their cruise line here. Now, this is the world's largest passenger port, and Miami is the cruise capital of the world. Up until March of 2020, more than 5 million visitors came to Miami every year. Casa nuestro equipo de baloncesto local, los Miami Heat, y aquí han ganado 3 campeonatos de baloncesto de la NBA en el 2006, 2012, 2013. Y no solo se limita a eventos deportivos, también conciertos, convenciones, conferencias y entregas de premios se realizan aquí. El otro día hubo un concierto de un cantante de reggaetón que se llama Ricardo Montaner. Él no hace reggaetón. No, él no canta merengue. No, yo no balada. sé. Pero en 1965 a la derecha 3 islas fueron construidas, las islas y algunos, y en ellas construyeron el puerto de Miami ante Biscayne. Luego las llenaron, ahora es la isla Dodge de 3 millas de largo. Y hace poco un poco de arena del suelo del mar fue tragado para extender la isla y construir la nueva terminal de la compañía Virgin
Y esta mañana la compañía MSC anunció que van a construir su nueva terminal en la isla también. Así que este es el puerto de pasajeros más grande del mundo y Miami es la capital mundial de los cruceros. Hasta marzo del 2020, más de 5 millones de visitantes venían a Miami todos los años solo para salir en cruceros. As I was saying in Spanish, como decía en español, en 1900, primero había barco y luego ferry, hasta que en 1913 John Collins se construyó un puente de 2,5 millas de largo, hecho de madera, llamado el puente Collins. 2 años después, la plantación y playa se convirtieron en la ciudad de Miami Beach, y como parte del trato, aquí en la bahía se construyeron islas para embellecerla y atraer a turistas ricos a esta parte del país. En 1920 se creó un nuevo concepto de transporte que se llama Causeway. Y la mansión está tapada por palmeras y arbustos, que pertenece a la cantante mexicana Paulina Rubio. Now, do we have any Miami residents on board? Any locals? Okay. Looks like not much. They're all working. Oh, and here too. Okay, well, let me tell you all the Miami story, because so far Miami, Florida is the only major U.S. city founded by a woman, and her name is Julia Tuttle, a white square one with a town. That used to be Puerto Rican pop singer Ricky Martin's mansion more than 20 years ago. He now lives in Los Angeles. Hay 2 mansiones a la derecha, una blanca cuadrada con bóveda. Esa era la mansión del cantante puertorriqueño Ricky Martin hace como 20 años atrás. Ahora vive en Los Ángeles. The next mansion belongs to George Walmer, a Hungarian businessman. In 1978, in Australia, he founded Hypercom, which was the world's leading manufacturer. Calor aquí todo el año, aunque este sábado por la noche va a estar a 55, pero por mayoría hace calor. Por eso, ella le mandó a comprar una rama de un árbol de naranjas con flores de naranjas para convencerlo de que hace calor aquí. Y funcionó. Él trajo la viña para acá un año después y el 28 de julio de 1896 la ciudad de Miami fue fundada. Tristemente Julia solo vivió 2 años más. Flagler se encargó del desarrollo de la ciudad por unos años y después continuó construyendo su línea hasta llegar aquí más en 1913 y todos vivimos felices y sudados para siempre. Ahora, ¿quién se le ocurrió estas islas, estas mansiones y Miami Beach aquí atrás, todo este paraíso para millonarios? Pues un empresario millonario de Indiana llamado Carl Fisher. Él patentó las luces delanteras de los carros, creó la carrera de carros en Indianapolis 500, creó la primera carretera de los Estados Unidos, la carretera Duncan, que corría de Nueva York a San Francisco, y la carretera Dixie, o Harriet Tubman, que corría de Michigan a la Florida. Y luego les contaré más sobre él. On your right is Hibiscus Island. On your left is Palm Island. A la derecha, la isla Hibiscus. Y a la izquierda, la isla Palm. A commonly asked question I get is, what do most of these millionaires and billionaires that live in these mansions do for a living? Well, most of them are CEOs, investors, bankers, doctors, lawyers, presidents of corporations, managers of companies, real estate developers, architects, doctors, McDonald's employees, and that's about it. Una pregunta común que recibo es ¿cuáles son los trabajos más comunes de estos millonarios y billonarios que viven en estas mansiones? Pues casi todos son inversionistas, banqueros, abogados, médicos, presidentes de corporaciones, gerentes de compañías, dueños de compañías de bienes raíces, arquitectos, ejecutivos, empleados de McDonald's, y eso es todo. Aquí a la derecha hay una casa de 2 pisos, color gris, techo café, delante del agua y casa atrás, construidas en 1922. 6 años después fueron compradas por $40,000 por el jefe de mafias Al Capone. Los guardaespaldas y choferes vivieron en la casa del frente, Al y su familia en la casa al fondo. Él trabajaba en Español Way, un pequeño barrio de Miami Beach, donde dirigía su sindicato de juego y contrabando. Claro, el único crimen por el cual le dieron cargos es que él nunca pagó los impuestos. Por eso pasó 11 años y en 3 cárceles. Atlanta, afuera de Los Ángeles, y una exótica isla en San Francisco con toboganes de agua, montaña rusa e internet 5G, ya saben, acá atrás. Después tuvo que ser hospitalizado en Baltimore, pero no tenían el tratamiento médico adecuado. Así que volvió a esta propiedad, donde jugaba las cartas, pescaba y murió de un derrame y neumonía en 1947. Para los que están alejados de mi libro, esta foto de blanco y negro es la foto de la fiesta de cumpleaños que hizo Al para su hijo Sunny, donde le invitó a todos los niños de las islas a su casa.
que era típico de él, que a pesar de su trabajo quería lucirse simpático con los vecinos, especialmente con los niños, así que le gustaban mucho los niños, hasta les tiraba monedas a los niños de los barrios con una inscripción en la moneda que decía Your pal Al, o sea, tu amigo Al. Alright folks, I'll be back in a few minutes. Next stops, Star Island, Virginia Key, Key Biscayne, the cargo section of the port, Miami Beach, and Fisher Island. And more on Carl Fisher. Bien amigos, vuelvo en unos minutos. Próximas paradas, Isla Star, Cayo Virginia, Cayo Biscayne, la segunda parte del puerto, Miami Beach, la isla Fisher y más información sobre Carl Fisher. Comenzamos con la mansión al lado del puente. En 1993, la cantante pareja más famosa de la ciudad, los cubanos Gloria y Emilio Estefan, compraron la mansión por $1.000.000. Era la mansión de la madre de Gloria, luego mansión para huéspedes, mansión para alquilar. Ellos vendieron su mansión por 35 millones. A la persona que vive en la mansión de al lado, 31 millones. Él se llama Sean Combs, presidente de la disquera Bayside Records, también conocido como el rapero Diddy, quien actualmente vive en Los Ángeles. The beige mansion belongs to John Forte, president of the real estate company Forte Properties. Mansión Beige le pertenece a John Forte, presidente de la compañía de bienes raíces Forte Properties. I think this is the future site of a gas station or a laundromat or a dollar store or water slides or a trailer park or a Kmart. I'm not sure. I think we need more Kmarts. Actually, we have one Kmart left in Florida. It's here in Miami. Pues yo creo que aquí van a hacer una gasolinera, una tienda de dólar, una lavandería, una tienda de segunda mano, casa remolques, un Kmart, no sé. Por cierto, solo hay un Kmart en la Florida, aquí en Miami. Actually, the lot belongs to Stuart Miller. El terreno le pertenece a Stuart Miller.
This mansion belongs to Stuart Miller. Esta mansión le pertenece a Stuart Miller. This mansion belongs to Stuart Miller. Esta mansión le pertenece a Stuart Miller. Who's Stuart Miller and why does he have 3 mansions? 4 actually. He's the executive chairman of Lanark Corporation, a major construction company based here in Miami. Net worth $1.2 billion. He lives in 1 mansion, but he had the first one torn down to build a new one. ¿Quién es Stuart Miller y por qué tiene 3 mansiones? 4. Es el director ejecutivo de la compañía de construcción, la corporación Lanark, basada aquí en Miami. Ingresos 1.2 mil millones. Vive en una mansión y la primera la derrumbó para construir una nueva. Now this mansion, these 2 lots, and the next mansion that was previously owned by Jennifer Lopez and Alex Rodriguez, they were all purchased by Ken Griffin, the CEO of the investment firm Citadel in Chicago. Griffin bought the White Mansion for $75 million in December, and in December of 2020, he bought the 2 lots next door and removed the fence that separated them, and the next mansion, all for $95 million. How can he afford this? Last year, his net worth was $16 billion, this year, $25 billion. So he's the richest man on the island. Esta mansión, estos 2 terrenos, aunque le quitaron el cerco que los separaban, y esta mansión, que previamente era de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, todos fueron comprados por Ken Griffin, el director ejecutivo de la firma de inversiones Citadel en Chicago. Griffin compró la mansión blanca por 75 millones en diciembre, y en diciembre del 2020 compró los 2 terrenos de al lado y esta mansión por 95 millones. ¿Cómo le gustó? Los ingresos del año pasado, 16 mil millones, este año 25 mil millones, así que es el hombre más rico de la isla. This 5-year-old mansion, 20 million, belongs to Frida Lindemann, director of the Metropolitan Opera. Mansión cuadrada, 5 millones y 20 años le pertenece a Frida Lindemann. Perdón, 20 millones y 5 años, es de Frida Lindemann, directora de la Ópera Metropolitana. This billionaire has the largest property and mansion on the island. He bought 1 lot for his mansion, 1 lot for his garden. Now the property has 268,000 square feet for 6 acres. As for the mansion, 21 years old, built in 4 years, 58 million and 37,000 square feet. His net worth this year, 2.2 billion. This is my house. If anybody wants to come over to my house and play video games, come on over to play Donkey Kong, Super Mario, Pac-Man, Fortnite, Sonic, Minecraft, GTA. No, the mansion is not mine. It belongs to Dr. Phil. No, not the one who lives in Los Angeles that you see on TV. Coincidentally, he's a doctor named Phil. Dr. Philip Frost and Patricia Frost. A few minutes ago, we saw the Philip Frost Science Museum. Anyway, Dr. Frost is a dermatologist and businessman. He's president of OPCO Pharmaceuticals, formerly known as IVAX. He has also been president of Teva and Key Pharmaceuticals, and he did a scientific breakthrough. He invented a revolutionary disposable punch biopsy tool. Now sure, that's a lot of money spent on one property, but Dr. Frost is also very generous. He donates a lot of his money to charities and to build tourist attractions throughout the city. Este millonario tiene la propiedad y mansión más grande de la isla. Él compró un terreno para su mansión, otra para su jardín, y ahora la propiedad tiene 268 mil pies cuadrados. La mansión de 21 años, construida en 58 millones y 37 mil pies cuadrados. Ingresos de este año, 2.2 mil millones. Esta es mi casa. Cuando quieran venir a mi casa a jugar videojuegos, pueden jugar Donkey Kong, Super Mario, Pac-Man, Fortnite, Sonic, Minecraft. No, la mansión es mía. Le pertenece al doctor Philip Frost y Patricia Frost. Hace unos minutos vimos el Museo de Ciencia Philip Frost. Bueno, el doctor Frost es dermatólogo y empresario. Así es presidente de OPCO, la compañía farmacéutica OPCO. Ha sido presidente de las compañías farmacéuticas Teva y Key. Y él inventó una revolucionaria herramienta de biopsia con sacabocados desechable. Claro, es mucho dinero gastado en una propiedad, pero el Dr. Frost también es muy generoso. Él dona mucho de su dinero a caridades y a construir atracciones turísticas por toda la ciudad. So just before Frost's mansion, we saw Frida Lindemann's mansion. Frida's daughter, Sloan, and her husband, Roger Burnett, bought this 1923 mansion that was a yacht club at the time for $38 million last year. This is one of 3 original Star Island mansions still remaining on the island. Sloan, author of books, Roger, creator of Beauty.com, and owner of Shackley Companies that makes household, beauty, and health products.
Antes de la mansión de Frost, vimos la mansión de Fredo Linneman. Su hija, Sloan, y su esposo, Roger Burnett, compraron esta mansión el año pasado por 38 millones, construida en 1923 y era club de yates. Esta es una de 3 mansiones originales que aún permanecen en la isla. Sloan, autora de libros. Roger, creador del sitio beauty.com y dueño de la compañía Shackley, que hace productos de belleza, limpieza y productos caseros. The 3-year-old mansion belongs to private owner. And the 1931 mansion that was a yacht club too is the 4th mansion of Stuart Miller. He bought the mansion a few years ago for $7 million. That's how he saved it from demolition. However, he had the mansion lifted up and moved from the right side of the property over to the left, so they can build this new mansion in its place. Miller sold the new mansion for $50 million 2 years ago to the Hope Trepo Trust accounting firm in Boston. La mansión de 3 años le pertenece al dueño privado y la de 1931, que fue club de yates también, es la 4ª mansión de Stuart Miller. Oh, el niño, Niño, no puedes caminar sin tus papás. Por favor, quédate sentado hasta que el viaje se termine. Gracias por tu cooperación. Decía yo, Miller compró la mansión por 7 millones y así la salvó de la demolición. Sin embargo, pidió que levantara la mansión y la moviera del lado derecho de la propiedad al lado izquierdo para así construir su nueva casa en su lugar. Miller vendió la nueva mansión por 50 millones a la firma de contabilidad Hope Trepo Trust en Boston. Aquí están haciendo una mansión para Robert Parra. El año pasado, él era el hombre más rico de la isla con 18 mil millones. Este año, 14 mil millones, pobrecito. Él es el presidente de Ubicado, una compañía que hace productos de comunicación para datos inalámbricos. También es dueño del equipo de baloncesto Memphis Grizzlies. Él también era ingeniero de software para Apple hasta el 2005 y al salir, él inventó un prototipo para que productos inalámbricos podrían conseguir Wi-Fi en áreas remotas. Mansión roja en el 2009, y hablando de baloncesto, en el 2009 el exjugador de los Heat, Shaquille O'Neal, le vendió la mansión por 16 millones al billonario ruso Vladislav Toronin, presidente de la compañía de hoteles Saman y la compañía de inversiones Capital en su país. Toronin vive aquí y en Moscú. Ingresos 1.000 millones. No la vendió. Right now, the most expensive mansion on the island is up for sale, so we're having a clearance sale on mansions. To build this 2-year-old mansion for John Chinchesky, president of Dentech, he had the 1924 mansion that was here in the front lifted up and moved back. Price of the new mansion, $90 million. But if you buy it today, you get $1 off. Esta es la mansión más costosa de la isla y está a la venta. Tenemos una venta de liquidación de mansiones. Su dueño, John Chinchesky, presidente de Dentech, para que le construyeran esta mansión de 2 años, pidió que levantara la mansión de 1924 que estaba aquí al frente y la movieran hacia atrás. Precio 90 millones, pero si la compran hoy, le damos $1 de descuento. Mansion with the gazebo was purchased 2 years ago for $20 million by Lawrence Exlett, a private equity investor and one of the managing partners at the Riverside Microcap Funding Company. Mansión con gazebo fue comprada hace 2 años por 20 millones por Lawrence Exlett, un inversionista privado de Quilades y uno de los manejadores de la firma bancaria Riverside Microcap Funding. White Mansion, $35 million, 2 pools, gym, theater, and elevator, belong to Wendy and Wayne Holland. They are hedge fund investors. Mansión Blanca, 35 millones, 2 piscinas, ascensor, gimnasio y teatro, es de Wendy y Wayne Holland. Son inversionistas de fondos de cobertores. Joan and Gerald Robbins live in this 1973 $17 million mansion. They are dedicated to the preservation of historical buildings here in Miami-Dade County. Joan y Gerald Robbins viven en esta mansión de 1973, 17 millones. Ellos están dedicados a la preserva de edificios históricos aquí en el condado Miami-Dade. 2 years ago, Sam Jacobson, a real estate investor, paid $12 million for this mansion, $21 million for the remodeling. It's up for sale, $32 million. Hace 2 años, Sam Jacobson, un inversionista de bienes raíces, pagó 12 millones por esta mansión, 21 millones por la remodelación y está a la venta 32 millones. I'll skip this mansion, private owner. Saltar esta mansión, dueño privado.
Okay, this 30-year-old mansion belongs to Yale Brown, president of IMS Ventures, a capital firm that provides financing for entrepreneurial enterprises. Mansión de 30 años le pertenece a Yale Brown, presidente de IMS Ventures, una firma con riesgo de capital que provee financiamiento para empresas emprendedoras. Here's Gloria and Emilio Estefan's actual property. They purchased it in 1986 for $600,000 and built 3 houses on it. Aquí está la propiedad actual de Gloria y Emilio Estefan. Lo compraron en 1986 por $600,000 y construyeron 3 casas ahí. Ahí viven. Okay, so here's another original Star Island mansion built by Carl Fisher for his business partner from Indianapolis, James Allison, who first brought Fisher down to Miami. Now the mansion belongs to Turkish entrepreneur Engin Jessel. He's the founder of the contact lens company, Lens Express, which got acquired in 2002 by 1-800-CONTACT. Esta es otra mansión original de la isla, construida por Carl Fisher para su socio de Indianapolis, James Allison, quien trajo a Fisher a Miami. Ahora la mansión le pertenece a Engin Jessel, empresario turco, fundador de la compañía de lentes de contacto, Lens Express, que fue adquirido en 2002 por 1-800-CONTACTS. White Mansion, 40 million, 7 years old, belongs to Lisa and Leonard Hodgson. Lisa appeared in the reality series Real Housewives of Miami, and Leonard is a plastic surgeon. Mansión Blanca, 7 años, 40 millones, es de Lisa y Leonard Hodgson. Lisa apareció en la serie de realidad Real Housewives of Miami, y Leonard es un cirujano plástico. And the last mansion of the tour, which is also the smallest and the cheapest, is the $5 million mansion, like a floating mansion that can take a Category 4 hurricane. It already has a private owner. Y la última mansión del Paseo, que también es la más barata y pequeña, esta mansión flotante de 5 millones que puede aguantar un huracán de categoría 4 y ya tiene dueño privado. To drive around on the outskirts of the island, they have to drive golf carts just to keep the island nice and quiet. And of course, if you're not a resident but you are a member of the island, yes, you do have access and you can enjoy all of the amenities. Bueno, esto explica la isla Fisher, la nueva isla de 20 acres. Su primer dueño fue Jane Dorsey, el primer millonario afroamericano de la Florida. Luego Carl Fisher, por eso se llama así. Luego la familia Vanderbilt, los dueños de la compañía de ferrocarriles centrales de Nueva York. Y todo porque Fisher les dio la isla a cambio de su viaje. Su mansión sigue aquí. En los 70s esto se convirtió en propiedad del gobierno, y en los 80s, tras las negociaciones, esto al fin se convirtió en un club privado para la gente rica, y hasta le añadieron 200 acres más. Hoy en día la isla Fisher está una exclusiva que hay que ir por ferry, helicóptero o barco. Solo dejan entrar a los residentes, empleados o invitados que tiene la isla. Departamento policiaco, departamento de bomberos, playa, marina, campo de golf, campo de polo, banco, hotel, tiene de todo la isla, todo, banco, hotel, todo. Postal, mosquitos, todo lo que necesita. La membresía inicial son $250,000. Para renovar la membresía cada año después serán $22,000 por año. Las facturas mensuales también son $22,000 y los condominios cuestan desde $1 millón a $30 millones. Por eso esta isla es el quinto código postal más caro del país, la isla Fisher. Por cierto, en la parte exterior de la isla hay que manejar carritos de golf para mantener la isla bien calladita. No hay ruidos en el campo de golf, la arena en la playa es cortada de Bahamas, y si no son residentes pero son miembros, sí hay acceso a la isla y pueden disfrutar de las comodidades, la isla Fisher. Now here's a list of confirmed celebrities that tiene de todo. own a property Llega hasta on acá. Fisher Island. Aquí una lista de famosos confirmados que han tenido o tienen una propiedad en la isla Fisher. Oprah Winfrey, Forrest Becker, Steffi Graf, Andre Agassi, Emerson Fittipaldi, Julia Roberts, Mel Brooks, Susana Jimenez, and Sharon Glass. Our port, now we're looking at the cargo section, the largest section of the port. Of course, our port is the southernmost port in the country, making it easy for container ships from Latin America to make it here, which is why our port is referred to as the cargo gateway of the Americas. These giant cranes are called gantry cranes. They were built in China and Germany at a cost of between $10 million to $12 million each.
Before the cranes were here, it would take a week to manually load and unload the containers on and off of one individual ship. But these cranes move all those containers off of one ship in 24 hours. Daily they move up to 3,000 containers. By the way, the sand they dredged out to make the Fisherman's Channel and the Cruise Channel on the right side was picked up and thrown on the left side of those green markers. So right over there, that's 1 foot of water. And hold on everybody, we have a fast boat right behind us. Will give us a bit of a rock, so please hold on for a little bit. Por favor agárrense que este barco aquí a la izquierda que va muy rápido nos va a dar un mareo, así que por favor agárrense un momentito. Hold on a little bit, agárrense un momentito por favor. And this channel right here, the Fisherman's Channel, is like a highway for boats, so it'll make this boat rock a little bit, so please hold on until we get to downtown. Este canal de pescadores, donde los barcos pasan rápido, haciendo que este barco se mueva bastante, así que por favor agárrense bien. Bueno, a la derecha tenemos el puerto más sureño del país, que lo hace fácil para que el barco se carga de Latinoamérica y llegue hasta aquí. Estas grúas gigantescas se llaman grúas Landry y fueron construidas en Alemania y China a un costo de entre 10 millones a 12 millones de dólares cada una. Ojalá, agárrense. Antes de que salieran las grúas, tomaba una semana para manualmente quitar y poner los contenedores en un solo barco. Pero estas grúas mueven todos los contenedores de un solo barco en 24 horas. Al día mueven hasta 3.000 contenedores. Por cierto, toda la arena que dragaron para hacer el canal de pescadores y el canal de los cruceros fue recogida y echada al lado izquierdo de los postes verdes. Así que ahí hay un pie de profundidad. And we interrupt this program to present to you the Grammy Awards, the Raffle Awards. Interrumpo el viaje para presentarle los premios Grammy, los premios Rita. De próxima parada, Downtown y Brickell. Fue construida en 1916, era una isla de 5 acres y una mansión perteneciente a Margaret Burlingame. Y ahora es una isla de 50 acres, se llama Brickell y los condominios cuestan entre $500,000 a $3 millones. En la misma hay restaurantes, tiendas y el hotel de 5 estrellas Mandarin Oriental. Also on your left is the shortest navigable river in the country, the 6-mile-long Miami River. También a la izquierda está el río navegable más corto del país, el río de Miami, 6 millas de largo. So Julia Tuttle's farm was north of the river, which is now the downtown area, and her friends from Cleveland, Mary and William Brickell, lived south of the river. Mary, who was a real estate agent in the 1910s, that's where she had Miami's first mansions built. Today in Brickell, there are no more mansions, but they do have office buildings, hotels, restaurants, bars, and nightclubs.
Aquí tenemos el Parque Bayfront, que abrió en 1980. Este parque tiene muchos monumentos dedicados a personas de significancia histórica en la Florida y eventos históricos alrededor del mundo. También es sede para conciertos y eventos. Ya pronto se va a celebrar el Festival Ultra, el festival de música dance y música electrónica más grande del mundo. Casi todos los boletos están agotados. ¿Alguien va a ir al festival? ¿Nadie? Mejor, no se perderá nada. Did you know that Miami has the third tallest skyline in the country, after Chicago and New York? Yes, we have over 300 high-rises. In fact, Miami's first skyscraper is the Yellow Building, completed in 1925, designed by the New York architectural firm Schultz and Weaver, and its design is based on the Giralda Tower in Seville, Spain. From 1925 through 57, that was the office of a local newspaper called Miami News. A decade later, this became the immigration office for the Cuban exiles who came to the United States escaping the communist regime, hence its name, Freedom Tower. Today, this is a historic museum that belongs to the Miami-Dade College. A la izquierda, ¿sabía que Miami tiene el tercer perfil de edificios más alto del país después de Chicago y Nueva York? Sí, tenemos más de 300 rascacielos y el primero es el edificio amarillo, completado en 1925, cuyo diseño es basado en la Torre de Giralda en Sevilla, España. De 1925 al 57, esto era la oficina de un periódico local llamado Miami News. Una década después se convirtió en la oficina de migración para los exiliados cubanos que se vinieron a los Estados Unidos huyendo del régimen comunista, dándole el nombre de Torre de Libertad. Hoy en día este es un museo histórico perteneciente al colegio de Miami-Dade. And finally, the most visited attraction in the city, according to the Greater Miami Visitors Bureau, and according to me, because I come to the small nearly every day to work, is Bayside Marketplace, built in 1987 by the Rouse Corporation alongside a very old marina. Finalmente, la atracción más visitada de la ciudad, según la Oficina de Visitantes de Miami, y según yo, porque vengo a este centro comercial casi todos los días a trabajar, es Bayside, construido en 1987 por la Corporación Rouse alrededor de una marina vieja. Alright, ladies and gentlemen, now that we're entering Bayside, I'd like to ask the passengers who are downstairs, in the front of the boat, in the bow outside, if everybody could please step back into the cabin and please remain inside. We thank you for cooperation. Alright, so this is the end of our Millionaires Row history class. On behalf of Captain John, bartender Jorge, myself and narrator Jorge, we'd like to thank you all for coming on our boat, the Miami Lady, this grill day, barbecue day, Friday. Oh, Friday. Okay, everybody please look around you. Make sure to not leave any personal belongings on the boat. No shoes, no toys, no cell phones, and no people. The other day, some guy left his girlfriend on the boat. After I talked to her, I left her too. Finally, the crew members, we always work in the hospitality business, and we work hard to make sure that you return to the dock well informed and satisfied. If so, if you'd like to show us your appreciation, that tip box at the bar, I'll take it downstairs. It'll be next to the door. If you'd like to leave the crew members a tip for the hard work that we all put in, anything will be very much appreciated. Y aquí termina la clase sobre la historia de la fila millonaria, de parte del capitán John, parte del Jorge, yo soy narrador Jorge. Les queremos agradecer a todos ustedes por subirse a nuestro barco en Miami Lady hoy viernes. Por favor, tienen a su alrededor que no hayan dejado nada en el barco, juguetes, ni celulares, ni zapatos, ni gente. El otro día un señor dejó su novia en el barco, después de hablar con ella también la dejé. Y como siempre trabajamos en el negocio de la hospitalidad, trabajamos juntos para que vuelvan de Miami bien informados y satisfechos. Si por el caso no quieren demostrar su gratitud, la caja de propinas del bar la llevaría al primer piso y estará al lado de la puerta. Si nos quieren dejar a los tripulantes una propina por el trabajo que hemos hecho, cualquier cosa se lo vamos a agradecer bastante. So everybody, thank you very much. Hope to see you soon and welcome to Miami. Gracias a todos por venir. Nos vemos pronto y bienvenidos a Miami.